Colombia, esto tenemos que aplaudirlo. Pero la culpa no es de la presidencia, del nuevo gobierno. Las personas que tienen más capacidad económica o tenemos más capacidad económica, siempre debemos pagar más impuestos. Colombia debería ser una potencia mundial, como lo dice el señor Petro, produciendo comida. A mí esa parte del gobierno me parece excelente. Vicky Dávila, la cizaña ya no te sirve más. Esta entrevista hay que enmarcarla como otro intento de desprestigio fallido de los medios tradicionales. Es una lección de dignidad que le dio Esperanza Gómez justamente en una entrevista en vivo de Revista Semana a Vicky Dávila. Escuchemos. Hay algunos empresarios con temores frente al gobierno y demás, algunas empresas pues que han decidido recortar o no invertir o irse. ¿Usted como empresaria le da el voto de confianza al gobierno Petro? Por supuesto que sí, o sea, yo sigo creando empresa en Colombia y me parece que las personas que tienen más capacidad económica o tenemos más capacidad económica, siempre debemos pagar más impuestos porque los impuestos de la gente más rica subsidia al pueblo, al que tiene menos recursos. Entonces yo creo que sí, hay que seguir para adelante, hay que tratar de tener fe y de ver que de pronto puede existir la posibilidad de un cambio, o sea, uno nunca sabe. Peor diligencia, como dicen por ahí, es la que no se hace. A pesar de que las preguntas de Vicky Dávila en reiteradas ocasiones intentaban de una u otra forma inclinar a Esperanza Gómez hacia el rechazo del nuevo gobierno alternativo, ella demostró para sorpresa de muchos, incluso para sorpresa mía, que conoce de lo político más de lo que creíamos, llegando a plantear críticas incluso alrededor de lo que significan emporios económicos antiambientalistas como el de los Rockefeller. Sus respuestas representan en parte el pensamiento de millones de colombianos, cansados de que el sistema político y su funcionamiento en este país estuviera en manos de los mismos de siempre. Atención a esto. ¿Está contenta como está viendo el país? La verdad, Vicky, siento que muchas de las cosas que el nuevo presidente de Colombia propuso y mostró, las ha hecho efectivas dentro de la medida, porque por más presidente que sea, pues no tiene el poder absoluto, porque siempre tiene que entrar en un consenso con el Congreso y a la larga son los congresistas quienes deciden si le aceptan o no determinado proceso al presidente. Pero yo siento que es un buen cambio experimentar el otro lado, porque durante muchos años hemos sido gobernados por la misma línea, por la misma corriente política. Vamos a ver qué pasa, o sea. Lo que más me gustó de esta entrevista, de verdad me emocionó al expresarlo, es que Esperanza Gómez es seguidora de medios y periodistas alternativos en redes sociales y abanderándose en un discurso de defensa de la libertad de expresión, paradójicamente en un programa de Vicky Dávila, con quien existe una inocultable disputa política en la matriz mediática colombiana. Rechazó la coerción y la estigmatización que existe en contra de los medios independientes. Obviamente, luego de semejantes opiniones, Vicky Dávila le cambió el tema de inmediato. Yo sigo muchos chicos en YouTube, muchos periodistas que ya no trabajan directamente para un canal o un medio de noticias directo, sino que han creado su propio medio de noticias, pero son periodistas y empiezan a dar noticias de diferentes sucesos y les están censurando estos canales por dar las noticias tal cual realmente pasan y no mostrar una noticia de pronto sesgada o conveniente para cierto sector económico de X o Y país. Entonces, libertad de expresión, ya ni siquiera la libertad de expresión para los periodistas, porque yo veo que a muchos periodistas los están atacando por dar noticias y por mostrar un suceso que se supone es la labor de un periodista. ¿Qué tan libertad de expresión existe? Eso ya también está en duda. Este tipo de declaraciones, teniendo en cuenta la historia reciente de nuestro país, nos dibujan un importante significado. Y es que la cultura política colombiana indudablemente está cambiando. Y los escenarios que sirvieron como catapulta para permitir que ese proceso se acelerara fueron, entre otros, primero, claro, el paro nacional. Y segundo, la democratización de la información con la proliferación de nuevos medios alternativos de comunicación que tienen un alcance relevante en espacios como este en donde usted me está viendo, redes sociales. Enseguida, y es que escuchen, una muestra de eso es que miren, por ejemplo, la sistematicidad con la que los medios tradicionales han trabajado en torno al intento de generar sobre el aumento del dólar una percepción de culpabilidad que recae casi que exclusivamente sobre Gustavo Petro. Y enseguida vienen personas como Esperanza Gómez, que ni siquiera se mueven en el atlas político colombiano, y les desmontan los ataques con opiniones como esta. Esperanza, ¿el dólar la ha golpeado? ¿Que haya subido el dólar? Digamos, ¿eso la ha golpeado o cero? Pero la culpa no es de la presidencia, del nuevo gobierno. La culpa la tiene
la guerra y los sucesos que están ocurriendo en el mundo. ¿Qué culpa tiene el presidente de la guerra entre Ucrania y Rusia? Él no tiene la culpa. Eso fue lo que disparó los precios. ¿Qué culpa tiene el presidente de Colombia, que en ese momento no era presidente, era candidato, cuando pasa el COVID y debido al COVID también se incrementan los precios de absolutamente todo? O sea, la culpa también la tuvo el señor Petro. Yo creo que no. O sea, uno también tiene que saber ser como equitativo y ser transparente en sus opiniones. Ese último vainazo fue letal. Un llamado para todos los periodistas, tanto tradicionales como alternativos. Hay que ser transparentes en la opinión. Y entonces entendemos que el contexto histórico de Esperanza Gómez también va más allá de lo que habíamos creído. Ella es de pasado campesino, recuerda cómo su padre fue un agricultor y a partir de allí reconoce entonces que el campo, en vez de verse beneficiado durante tantos y tantos años de estos gobiernos de derecha, que muchas veces premiaron precisamente a los usurpadores de la tierra, se veía era perjudicado y el cambio que está viviendo hoy el país era más que necesario. Alguien que pusiera el agro como eje fundamental de la economía colombiana. Esta entrevista hay que enmarcarla y por eso lo decía al inicio, como un momento más en el que la cizaña a Vicky Dávila no le sirve. Es una lección de dignidad que le dio Esperanza Gómez en una entrevista en vivo, incluso hasta una lección de libertad de pensamiento, porque también señaló con otras palabras que Petro no es un mesías y que si hay que criticarlo se le critica, pero este no es el momento en el que simplemente merece hacerlo. Aquí más de la opinión de Esperanza Gómez. Colombia debería ser una potencia mundial, como lo dice el señor Petro, produciendo comida. Podemos venderle al mundo comida. ¿Por qué no reforzar el campo, la agronomía, donde ahí sí podemos ser una potencia mundial? A mí esa parte del gobierno me parece excelente y yo como campesina, porque yo soy campesina, yo nací en una finca. Una producción de Cofradía para el Cambio. Y mi padre siempre se dedicó a la agricultura, o sea, yo conozco lo que es el campo, lo que es la labor del campo, lo dura que es y lo desprotegido que está el campesino por las normas colombianas, por la ley colombiana, donde no existe un apoyo. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos,